Uno. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa. Yo quiero aclarar, ya lo he dicho en programas anteriores, pero quiero aclarar a la gente que nos ve que este programa salió del corazón de Dios, que es por Él y para Él lo que hacemos. Y quiero bendecir la vida de las personas que han estado aquí dando su testimonio y la vida de ustedes, por supuesto. Gracias por su tiempo, porque es muy valioso, pero también gracias por la oportunidad que nos dan de que la gente conozca las obras y maravillas que Dios sigue haciendo a través de los tiempos. Muchas veces creemos que Dios está ausente. La gente que no está tan cercana a Él o que se mira como pecadora y siente que no lo merece, piensa que los milagros de Dios los hizo en tiempos antiguos y que ya no está haciendo milagros. Pero yo siempre le digo a la gente que Dios es un Dios de milagros, que Dios está vivo, más vivo que tú y que yo, y que sigue actuando, que sigue accionando. Entonces, hoy doy la bienvenida a Rafa. Bienvenida, Rafa. Gracias, Pati hermosa. Eres una grande bendición desde el Rancho La Esperanza, que ese es un paraíso hermoso. Sí, es. Gracias, Pati, gracias. También tú eres una enorme bendición en mi vida y en la vida de mi familia. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por acompañarnos y Blanquita desde Kansas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Blanquita. Gracias por estar aquí. No, mi Pati, ya por fin, ya no la debíamos desde hace mucho tiempo. Sí, así es. No se desconecten, les invito a que compartan, porque de verdad estos testimonios son poderosos y sé que van a bendecir y edificar sus vidas, como ya lo han hecho con algunas otras. Sé que es de bendición y yo les quiero leer un texto. Normalmente cuando hay invitadas, Dios me da una palabra y esta vez no fue la excepción, ¿verdad? A ver. Dice en Juan 1:16, de su plenitud recibimos todos nosotros y gracia por gracia. La palabra de Dios describe que Jesús venía lleno de gracia y de verdad. Y cuando yo leo esa palabra, quiere decir que Dios nos llenó de esa plenitud y nos dio regalo tras regalo, o don tras don. Ha sido maravilloso cómo Dios nos encontró, porque Dios no está perdido, créemelo, Él sigue sentado en el trono, los perdidos éramos nosotros, pero nos encontró. Y gloria a Dios porque nos encontró. Y todos, la mayoría de personas tenemos un testimonio del por qué llegamos a los pies de Cristo y en qué situación Él nos encontró, cómo trabajó en nosotros. Y yo te voy a pedir, Rafa hermosa, que me cuentes cómo fue ese proceso contigo, cómo recibiste esa plenitud, porque yo veo en sus caritas eso, plenitud. Sí, bueno, fue hermoso, ¿verdad? Yo creo que el mejor momento de nuestra vida es cuando dejamos que el Señor nos encuentre, o no sé cómo utilizar para describir, pero fíjate que yo vengo de una familia, lo que nosotros, yo, mis hijos, mi esposo vivimos, es el resultado de la oración de generaciones anteriores. Vengo de una familia donde mi bisabuela recibía a personas que venían de Estados Unidos a compartir la palabra en la comunidad que está aquí muy cerca de donde nosotros vivimos. Y cuenta mi abuelita, la mamá de mi mamá, que ella oraba a los cuatro vientos en todas las direcciones y que ella declaraba que sus generaciones conocían del Señor. Y para mí fue muy difícil en un principio, porque uno está lleno de muchas cosas en la cabeza y particularmente
uno suele creer que uno conoce y uno tiene la razón y uno es quien sabe en dónde está uno parado. Y bueno, yo tengo estudios universitarios y de posgrado y todo eso, la palabra de Dios advierte que nos estorba. Y efectivamente, ¿no? Todo eso me estorbaba. Mi mamá me insistía mucho en que fuera a la iglesia particularmente cuando nacieron mis hijos. Cuando mi mamá era niña, mi mamá iba a la iglesia, pero después, bueno, ya se casó y se casa en una familia de tradición católica y ella deja de asistir, obviamente, a la iglesia. Y cuando mi hija está pequeña, cuando nace mi hija, mi mamá empieza a ir otra vez a la iglesia, ¿no? Y tiene un encuentro maravilloso con Dios. Y a partir de ahí ella ora mucho por nosotros, insiste mucho en que regresemos, ¿no? Al lugar donde salimos. Yo me acuerdo cuando yo era niña, mi mamá me había enseñado un concepto diferente de Dios, ¿no? Ese Dios de amor, de que escucha, un Dios de fe. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, alguna vez le pregunté qué era la fe y me decía ella, lo tengo muy presente porque mi papá era alcohólico, entonces dejaban de hablarse mucho tiempo y yo me acuerdo que cuando era niña en algún momento le pregunté a mi mamá, ¿qué es la fe? Y me dijo ella, pues es que tú creas con todo tu corazón que Dios te va a conceder algo. Y entonces me acuerdo que ese día yo le pedí a Dios que mis padres se reconciliaran porque ya tenían semanas que no se dirigían la palabra. Y bueno, esa fue la primer muestra del poder de Dios en la vida de una niña. No sé, tendría yo algunos 7, 8 años cuando eso sucedió. Y mi mamá sigue insistiendo, ¿no? Cuando mi mamá regresa a la iglesia, ella insiste en que vayamos y vayamos y vayamos. Pero bueno, ya saben cómo es uno de necio, ¿no? Pero el Señor tiene sus planes. Y bueno, curiosamente en la comunidad en donde viven mis papás, yo en ese tiempo vivía en León, en la comunidad donde viven mis papás, hacen un evento en diciembre, ¿no? Estaba siendo un año particularmente complicado para mí. Yo tenía mucho dolor en mi corazón en ese tiempo y estaba siendo un tiempo muy difícil para mí, pero ya saben, ¿no? Si la psicología y la terapia y todas esas cosas que realmente no ayudan, nada más retrasan los procesos de sanidad del Señor. Estaba intentando superar mucho dolor que yo traía cargando en ese momento y me invita mi mamá a un evento que hacían en la iglesia, que no tenía muchas ganas de ir, ¿no? O sea, honestamente, bueno, incluso me acuerdo que nos molestamos porque mi mamá tenía una hora diciéndome, ya vámonos, porque quiero oír todo el evento, y bueno, total, ya acepté, fuimos, me quedé atrás, ¿no? Y estaba un pastor invitado que después fue mi pastor, y entonces habló sobre los regalos que le habían, porque es un evento especial de Navidad, y habló sobre los regalos que le entregaron al niño Dios, no al niño Dios, a Jesucristo, cuando los reyes del Oriente vinieron a entregarle regalos, ¿no? Y entonces hablaba sobre el oro, el incienso y la mirra, ¿no? Y lo que tenían, los procesos que tenían que vivir estos tres materiales para dar lo mejor a Dios, ¿no? Y hablaba de cómo tenemos que pasar por el fuego. Y no saben cómo me movió, ¿no? Fue muy doloroso, ¿no? Tengo que decirlo y tengo que confesarlo. Empecé yo a llorar, duré llorando, no sé todo lo que duró el servicio, que ahorita no me acuerdo cuánto debió haber sido, pero efectivamente el Señor en ese momento me pasó por fuego. Yo tenía Yeshua, mi hijo pequeño, tenía, no sé, no recuerdo ahorita, pero como 2 años, y lo tenía cargado, se había quedado dormido. Bueno, el niño tenía mojada la cabeza hasta la cintura, ¿no? De mis lágrimas. Y fue muy hermoso. Después los pastores oraron por mí.
fue muy liberador, ¿no? Y en ese momento supe que ese era mi lugar, ¿no? Pero tengo que confesar que luego no quería ir a la iglesia, ¿no? Tenía temor, ¿no? El enemigo se encarga de poner temor en nuestro corazón, y duré unas semanas en poder ir a la iglesia, pero una vez que fui, el tema que me movió y que incluso todavía de pronto me sigue moviendo, pero que gracias a Dios Él ha trabajado mucho en mí en ese sentido, fue la obediencia, ¿no? Darme cuenta que había vivido siempre fuera de la autoridad y que ese había sido mi más grande problema, y el Señor trabajó mucho conmigo en ese sentido, ¿no? Obediencia, 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 y ha sido un tema que entiendo, y luego me gusta compartir de él, porque entiendo que muchas veces, particularmente las mujeres que hemos vivido solas, que nos creemos independientes, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El enemigo se ha encargado de engañarnos, de hacernos creer que el libertinaje es libertad, ¿no? Que vivir fuera de las normas es libertad, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces siempre tuve una lucha muy intensa con el tema de las autoridades, y aunque sigo siendo medio rebelde, de todas maneras sí, ahora entiendo perfectamente que hay un límite, y que en esos límites el Señor nos mantiene libres, ¿no? Y que el Señor nos da una libertad que no conocemos hasta que llegamos a Él. Yo cancelo eso, no eres rebelde. Lo que pasa es que a veces nos cuesta trabajo sujetarnos, pero rebelde no eres. Cuéntame, Blanquita, ¿cómo? Bueno, antes que todo quiero decir que recuerdo que me contaste, que tú estabas ahí, o sea, y de entre toda la gente Dios te señaló a ti, y que fue algo muy especial, muy sorprendente, porque era la primera vez que tú ibas, nadie te conocía, nadie sabía que ibas a ir, y precisamente el Señor te miró con ojos de amor y te atrajo hacia sí, ¿verdad? Y fue cuando te habló, fue cuando te persuadió, ¿verdad? Fue cuando te habló las palabras de amor. Sí, es correcto. Porque además el lugar estaba lleno de gente, ¿no? En el lugar había muchísimas personas, no sé, no es un lugar muy grande, pero deben caberle unas 300 personas, y el lugar estaba lleno, ¿no? Y yo no iba. Alguna vez había acompañado a mi mamá, pero no conocía al pastor que estaba compartiendo, él tampoco me conocía a mí, y así me dijo: tú, ¿no? Ven, ¿no? Y a ver, alguien deténgale al niño, ¿no? Y entonces hizo un ejercicio, una ejemplificación, ¿no? Tomó un billete, lo pisó, lo escupió, lo rompió, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? ¿Tiene valor? Y cada vez que le hacía algo al billete me preguntaba, ¿tiene valor? Y yo, sí. Y le hacía otra cosa, y sigue teniendo el mismo valor, sí. Y cuando lo rompió, lo pisó, lo escupió, sigue teniendo el mismo valor. Y yo, sí, ¿no? Entonces, hay una canción muy hermosa que se llama Cuerdas de Amor, ¿no? Que aunque el momento haya sido tan doloroso, porque fue muy doloroso en ese momento, también fue muy sanador, ¿no? Y era así como si el Señor me estuviera atrayendo con cuerdas de amor, ¿no? Para luego lavarme y sanar la herida, ¿no? Una herida profunda y que además estaba muy contaminada, ¿no? Fue muy doloroso al principio, ¿no? Porque vivía una vida en medio de mucho pecado, de mucho dolor, ¿no? Y el pecado siempre va a traer dolor, ¿no? Entonces, sí era algo muy doloroso lo que estaba viendo, y la limpieza costó muchas lágrimas, pero el resultado es hermoso, ¿no? Y fue maravilloso cuando te dice que tú tampoco has perdido tu valor. Es correcto,
Sí, no, a pesar de todo lo que vivimos, ¿no? Hemos estudiado cómo el Señor es quien nos elige, y a pesar de que nos hemos metido entre el lodo, que nos hemos ensuciado, el Señor nos lava, nos deja, su palabra dice, ¿no? Que nos deja blancos como la lana, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, a pesar de que nuestros pecados eran rojos como la grana, Él trae bendición a nuestra vida y nos restaura, ¿no? Y dice que nos da una vida mucho mejor que la que teníamos antes, y soy un testimonio de ello. Así es. Blanquita, cuéntame. Ya. A ver si no lloro, ¿eh? Ya sabes que voy de una emoción a otra. Soy muy emocional, tú me conoces bien. Bueno, yo, como la gran mayoría de las personas, llegamos a Dios, a Jesús, en un momento muy, en mi caso, muy doloroso, muy difícil. Nosotros como humanos siempre nos imaginamos que la vida siempre va a estar bien, que no va a haber ningún problema, que todo va a fluir, que todo va a estar perfecto. Y cuando todo va bien, de repente se nos cae el mundo. Así me sucedió. Estábamos bien con mi familia, estábamos iniciando proyectos, entusiasmados, y de repente ocurrió una situación que nos marcó mucho, nos dejó mucho dolor. Hubo engaño de por medio, mucha mentira. Nos vimos envueltos como familia en persecuciones, mucha mentira, mucho miedo. Fue una situación muy complicada, muy complicada. En ese tiempo yo no conocía de Dios, de Jesús, como lo conozco ahora. O como dice la palabra, lo conocía de habladas. Pero no. Y por supuesto que Él tiene un plan, ¿verdad? Él sabía lo que iba a suceder y lo que iba a hacer en mi vida y en nuestras vidas. En 25 o 30 minutos se puede resumir lo que sucedió hace exactamente 5 años. En 5 años sucedieron muchísimas cosas. Fue mucho, como digo, mucho dolor. En este tiempo tuve que ir cuando yo llegué a los pies de Cristo, tuve que, por una situación de mi suegro de salud, fuimos para Aguascalientes, y nosotros veníamos arrastrando esta situación complicada, de mucho dolor, que no estaba ni cerca de solucionarse. Y fuimos a Aguascalientes, y como comentaba Rafa, de repente estaba, pues yo ni en cuenta, me acuerdo muy bien, en el Starbucks que está ahí cerca de con mi mamá. No sé si recuerdas, Pati, ahí de la casa de con mi mamá. Sí. Estaba yo tomando café sola con mis hijos, nada que ver, y estaba yo pasando el teléfono como si nada, y de repente veo un anuncio de Escuela Ministerial de Embajadores, y pues yo ya conocía la iglesia de Restaurando tu Vida, pero por mi hermana. Yo se había ido, pero dije, no, X. Y me llamó a inscribirme. Ahí fue donde tuve la gran bendición de conocerte a ti, Pati, y de conocer a mucha gente de gran bendición para mí.
y fue un antes y un después. Yo siempre lo digo, la vida después de Cristo es un antes y un después. O sea, yo llegué a esa escuela, me inscribí sin saber lo que iba a pasar. No sabía que me iba a limpiar de tal manera como me limpió. Yo no sabía que iba cargada de tal manera como iba cargada. Empezó la escuela y el curso y empecé a liberarme de una manera que yo ni siquiera me imaginaba. Tú me decías, Pati, te estás liberando y te estás liberando y te estás liberando, y yo no sabía ni siquiera qué me decías. Yo lo único que sentía era que yo quería llorar mucho, y en ese tiempo yo tenía atorado mucho la necesidad de perdón, de perdonar a mucha gente, a muchas personas que nos habían hecho daño. Y creo que fue por ahí empezó a escarbar mi Dios, por ahí empezó a escarbar de que me movió para que yo perdonara, y hubo mucha resistencia, y fue muy difícil, fue muy complicado perdonar, porque yo no entendía que empezando a perdonar me iba a liberar. Yo no entendía en ese entonces el poder del perdón como lo entiendo ahora, y espero que si a una persona ahorita le cae yo espero que si a una persona tiene algo atorado y que tenga necesidad de perdonar, que realmente se dé la oportunidad de perdonar, porque el perdón es un regalo para nosotros, no es para la otra persona. Al perdonar se abren puertas maravillosas, se libera uno de un dolor que ni siquiera uno tenía el conocimiento de la magnitud del daño que nos estaba haciendo. Y en esos días comencé a perdonar, obviamente con sus cosas que vienen como consecuencia. No es nada más de, ok, te perdono todo el daño que me hiciste, ya no pasa nada. No es fácil, pero es muy liberador. Se abren los caminos de bendición. Cuando uno empieza a perdonar, se libera uno mismo, liberas a las demás personas, como yo les dije a algunas de esas personas que me hicieron daño. Algunas se las dije personalmente, a otras no se las he podido decir personalmente, pero ya se los he dicho en mis oraciones. Te perdono, te bendigo y te libero. Y además te amo. Cuando yo dije esas palabras, fue ya, empezaron a llegar las bendiciones. Y ya después de eso, Dios no se queda con nada ni desperdicia nada, y aprovechó todo dolor para transformarlo en la persona que soy ahora. Yo no era la persona que soy ahora. Obviamente nadie somos las mismas personas que éramos después de que conocemos a Jesús. Es imposible ser las mismas personas cuando conocemos a Jesús. Es imposible. Y hace poco una persona me dijo, ¿cómo le haces para estar siempre de buenas? Le dije, es que no siempre estoy de buenas. Le dije, yo no sabría, yo no sería la persona que soy ahorita si no hubiera si Dios no me hubiera llamado. Porque ese día que estaba yo sentada en ese café, yo supe que Él me dijo, ven. Después lo supe. Y
y acepté la invitación y, y ojalá en algún momento todos nos diéramos la oportunidad de darle una oportunidad a Jesús, porque es lo más maravilloso que podemos hacer nosotros. Y al hacerlo, Dios no tiene hijos predilectos, no nos da a unas personas unas cosas y atrás otras. Si le creemos, las bendiciones que Él nos prometió, nos las va a dar. A mí una vez me prometió, y tú sabes muchas cosas que hemos compartido contigo. Él me hizo muchas promesas y las ha venido cumpliendo. Y esta noche ya me la había prometido Él también. Él me dijo que yo iba a dar testimonio de sus promesas cumplidas, y es un día, hoy es una promesa cumplida, porque empezaron a llegar sus promesas. Porque, y lo más importante es que siempre le creí. Así es. Siempre le creí. Yo cuando Él me decía, lo vas a tener, te lo voy a cumplir, yo decía, es que no hay manera de que me cumplas esto. No hay manera de que sanes lo que yo tengo en mi corazón. No hay manera. Y me dijo, te lo voy a cumplir. Dije, dale pues, te creo. Y ya me lo cumplió. Así es. Y es el principio de muchas promesas. Y como tú me lo has manifestado, como tú también Dios te ha hablado para mi familia, así lo creemos. Y este es el principio. Hay que mantener la fe y la paciencia, porque así se cumplen las promesas. Además, déjenme decirles que yo a esta mujer la vi llorando 3 semanas. O sea, no crean que fue que escuchó un día y era el sufrimiento que de 9 o de 10, ya no me acuerdo, a las 3 de la tarde. O sea, todo el tiempo estaba llorando y me decía, es que no puedo porque lloro tanto. Incluso un día dijo, ya no voy a venir. Le dije, no, sí vas a venir. Aparte, cuenta un poquito cómo llegaste a esa escuela, porque tú no eras congregante, tú no eras... No, ok, no, yo nada que ver. No, yo llegué a esa escuela porque desde acá mi hermana, ella fue la que empezó a ir, mi hermana empezó a ir, y para en ese entonces traíamos otra situación. Que me dijo, mira, escucha, que no está bien que tengas resentimientos, y yo así como que, bueno. Y cada vez que iba a Aguascalientes yo decía, ay, pues ahora sí voy a ir a la iglesia que me dijiste, y ahora sí voy a ir, y no iba, por unas o por otras. Pero un día, en un diciembre, fuimos mi hermana y yo, y ay no, yo dije, no, a quien yo quería conocer. No, es más, es a quien me estaba llamando, porque desde hace mucho tiempo. Ya. Actualizar ahora. Chihuahua. Dile que se metan de nuevo.
Hola, Ya hola. estamos, ya estamos. En un ratito Sí. más que se conecte Blanca y ya empezamos a transmitir. No, hombre, Ajá. mira, hoy me pasó una serie de cosas que yo dije, mira, el diablo no quiere, se está interponiendo. Fíjate que nosotros también, digo, yo también he tenido una serie de situaciones extrañas hoy, ¿no? Que los he sentido así como ataque, ¿no? Pero bueno, el Señor nos da la victoria. Así es, en el nombre de Jesús y en todas las áreas. Sí. Víctima de estos ataques. Tú has sido víctima, dice Jesús que él también ha sido víctima de esos ataques. Santo Dios. Ah, dice que de los míos, pero no, yo, qué curioso, yo sentí lo mismo. De allá para acá. Dice que ha sido víctima de mis ataques, pero no fui yo. Dile, Fue él. dile, son mis hormonas. Ya, mi amor. ¿Ya? Sí, ya estamos en vivo otra vez. Corta la inspiración muy feo. Perdón, es que tuvimos una situación aquí son Fallas técnicas. fallas técnicas, exacto. Son cosas que no nos esperamos, pero esperamos que ya todo marche bien, Ok. ¿verdad? Parece que ya. Aquí estamos. Gracias a Dios ya estamos aquí bien. Sí. Bueno, nos quedamos contigo, Blanquita. Sí, digo que cómo llegué, ¿no? Blanquita, estás de Mande. de ladito. Sí, ya. ¿Ya? Ya. Es que de repente me aloco. Yo dije, no la veo. Mira, ¿ya ves? A ver. Ya, No, ok. mejor lo detengo. Mejor así, porque se resbala. Bueno, Ok. y yo veía en ti esa necesidad, ¿verdad? Pero como yo también estaba tomando la escuela, no podía interceder por ti ni podía hacer nada. Pero sé que la sola palabra fue libertándote y fue hablando a tu vida y fue sanando. Un día nos tocó estar juntas. De hecho, hicimos una buena amistad que ya lleva 2 años, gracias a Dios. Y ahora verte tan plena, porque ella sí me decía, es que no voy a poder perdonar, es muy difícil, ¿no? Yo le decía, mira, el Señor nos perdona y ya sabes, ¿no? Pero ver superar eso, y a veces creemos, déjenme comentarles que a veces creemos que nos dicen que Dios nos va a devolver 7 veces lo que el enemigo nos robó, y a veces nos aferramos a creer que va a ser lo que se fue, ¿no? Pero simplemente cuando llega Jesús a nuestras vidas, lo primero que nos devuelve es la paz que no teníamos. Sí. Sin contar pues la vida eterna, sin contar ese regalo tan hermoso que Dios nos da, que es el más grande, pero nos devuelve la paz que no teníamos, nos devuelve a esa posición, a ese lugar. Yo pude ver cómo Blanquita experimentaba esa paz y cómo Dios fue trasladándola a esos lugares que ella no conocía, y fue maravilloso, fue así, y ahorita digo algo más acerca de eso, pero fue así tan rápido, el proceso de que era, o sea, Dios le recordaba otra cosa para que fuera sanada en esa área, y luego era otra cosa, y luego era otra cosa, y luego un día nos echamos o sea, nos han pasado cosas locas y extrañas, yo creo que a todas las personas que vivimos en Cristo, y una de esas cosas locas, extrañas, yo estaba en un taller y me habla Blanquita, platicamos, y por teléfono, pues yo en León y ella en Kansas, y estaba orando por ella por liberación. Dios la libertó, fue algo así increíble, pero así nos han pasado cosas. Muy locas. Yo le digo a la gente, ¿no?
cuando me encuentro con hermanos en la fe y que hablamos de cosas así, les digo, ¿sabías que la gente sigue diciendo que soy de esta manera, verdad? Pero gloria a Dios, bendita locura, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo quiero preguntarte, Rafa, sé que ¿cuántos años tienes que tomaste la decisión de seguir a Jesús? 7 años hace. Poquito más de 7 años, sí. En esos 7 años yo sé que has visto muchos milagros, muchas maravillas, la obra de Dios. Quiero que me compartas o que les compartas a nuestro público, a las personas que nos están viendo, a nuestros hermanos y a los que no son nuestros hermanos, que ya van a ser nuestros hermanos. ¿Cuál ha sido el milagro con el que Dios más te ha impactado, más te ha sorprendido? Efectivamente han sido muchos, ¿no? ¿Cuál te diré? Yo he visto la mano de Dios en mi vida incontables veces, ¿no? Muchas veces, pero ahorita sí de lo que el Señor me está recordando, fue la sanidad de mi hija. Denia ha tenido padecimientos físicos no tan graves, pero que han dificultado de algún modo su vida. Cuando era muy pequeña padecía mucho de bronquios, tenía nació con las amígdalas muy grandes, y esto hacía que muy fácilmente se enfermara de los bronquios. Entonces, desde muy pequeña utilizó antibióticos y de los 365 días del año, yo creo que 300 días del año estaba tomando antibiótico, ¿no? Entonces, cuando cumplió 8 años, el uso de los antibióticos le provocó una reacción alérgica, y de ahí para adelante no sabíamos qué era, una cosa, otra cosa. Sí, pensamos de inicio pues que era el antibiótico, ¿no? Y el doctor que la atendía, que era un doctor de aquí de Chalco, que nosotros no vivíamos aquí, de todas maneras la traía que la atendiera acá, me dijo, no, pues son los antibióticos, ¿no? Al grado de que súper enferma de garganta, con fiebre y así todo, se tomaba el antibiótico, se le quitaba la enfermedad de la garganta para darle paso a una inflamación. Se deformaba, ¿no? Su cara, sus orejas, el área de la ceja, el área de su boca, feo, ¿no? Entonces nos preocupaba mucho, porque lo que él decía era que lo que se veía por fuera, pues muy probablemente lo podía tener por dentro. Entonces corría el riesgo de que sus vías respiratorias se cerraran. Entonces empezamos un peregrinar por ahí, con un médico en Querétaro que es pastor, ¿no? Y que eso a mí, un médico alergólogo que es pastor, y que bueno, de algún modo me daba la tranquilidad de que nos podía guiar. Pero fue muy complejo, porque él nos hizo una serie de vacunas. El lugar en donde le ponía la vacuna, o sea, el brazo es muy delgadita, mi hija es muy, muy delgadita, y se le hacía un super mega brazo que no podía ni meterse las blusas, ¿no? Entonces, lejos de parecer que mejoraba, pues empeoraba, ¿no? Entonces, de plano me dice un día, por favor, mamá, o sea, después como de un año, porque el doctor nos dijo que íbamos a tardar como 1 año y medio, y ya habían orado por ella por sanidad en la iglesia en la cual asistíamos, y yo creía, en el momento en el que estaban orando por ella, el pasaje donde Jesucristo sana a los leprosos y les dice que vayan y den testimonio, que se presenten delante del sacerdote, y en el camino son sanados. En el momento en el que estaban orando por ella, así la palabra vino a mí y dije, tenía la certeza de que la sanidad no iba a ser inmediata.
sino que iba a llevar un proceso, ¿no? Y efectivamente, ese día que oraron por ella iba muy mala, siguió, ¿no? Pero como al mes más o menos de que oraron por ella, me dice un día, mamá, por favor, ya, no más, por favor, ¿no? Porque duraba con su brazo inflamado 2 o 3 días, entonces, y había que volverse, o sea, el día que se le empezaba a desinflamar, había que volverle a poner otra vez la vacuna, ¿no? Entonces, ese día me dice, por favor, mamá, ya no, o sea, no me siento mejor. Empezamos a ver que había algunos alimentos que le producían la alergia, y me dijo, ya no voy a comer nada de lo que me hace daño de verdad, pero ya no me la pongas. Entonces yo dije, bueno, el Señor prometió sanidad, ¿no? Y yo le creo, entonces tienes razón, porque además me quedaba claro que yo tenía que alentar la fe de mi hija. Entonces dije, tienes razón, ¿no? O sea, estamos creyendo en el milagro y necesitamos hacer las cosas para recibir el milagro. Entonces le dejé de poner la vacuna ese día, nunca más ha vuelto a tener un brote de alergia. Durante algún tiempo dejó de comer las cosas que creíamos, porque incluso el doctor cuando le hizo las pruebas con los antibióticos, toda la gama de antibióticos que ya habíamos probado con el médico que la atendía, y que porque estos que de nueva generación y que los sulfas y que los no sé qué, todos le hacían alergia. Entonces el doctor le hace las pruebas y no, nada, o sea, no le resultó la alergia, no le vio la alergia el doctor. Entonces me dijo que probablemente era algún colorante o el tipo de azúcares que usaban y que a lo mejor era eso, ¿no? La niña en su intento de liberarse de eso dejó de comer azúcares, pero un día después de que le dejamos de poner las vacunas, un día la veo porque no podía comer ni Doritos ni nada de esas cosas, ¿no? Chocolate, las galletas que tenían chocolate o las cosas que tenían algún condimento rojo, era lo que y toda se llenaba, ¿no? La cabeza, toda se llenaba de unas ronchas así que le deformaban, como les decía hace ratito, incluso el rostro. En ese momento yo dije, sí, yo le creo al Señor y yo creí en la palabra y yo creí que iba a ser en el camino y ya llegamos, ¿no? Entonces le dejé de aplicar la vacuna. No se le ha vuelto a presentar, incluso ahorita ya come de todo, absolutamente de todo, y ahí está, ¿no? Bien, sana, no tiene nada, ya no hay nada que le produzca alergia. Luego de pronto que le veo algunas manchitas porque pues está en la edad del acné, ¿no? Entonces de pronto le veo alguna mancha roja y no es alergia. No, mamá, ya no tengo alergia. Tienes toda la razón, ya no tienes alergia, ¿no? Ese así, ¿no? Por mencionarles alguno. El lugar donde vivo es otro de los milagros que he visto del Señor, ¿no? Cada una de las cosas que he recibido en este lugar, ¿no? Este lugar en el que vivo fue parte de sus promesas y vivo en un lugar hermoso, ¿no? Mi hija me decía hace unos días, mamá, leí en un libro que me mandaron de la escuela que el lugar en donde los niños se tienen que criar es en el campo. Y dije, entonces lo estamos haciendo muy bien, ¿no? porque sí vivimos en un lugar hermoso, privilegiadísimo, ¿no? Precioso. Muy bello, me consta. Ay, gloria a Dios. Le dije el otro día a Rafa, no, pero yo tengo que pasarme un amanecer aquí, ¿verdad? Porque ya he visto los atardeceres, gracias a Dios. Sí, necesitas venir a ver el amanecer. Así es. Antes de ir contigo, Blanquita, quiero mandar saludos. Está Toñita conectada. Toñita se congrega con nosotros. Te mando un abrazo, Toñita. Gracias por estar pendiente. Ya les tocará a ellos estar aquí también, porque también tienen testimonios de vida. Berito también está con nosotros. Mi marido les manda un saludo, un fuerte abrazo.
Saludo. Saludamos al evangelista José Luis. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. ¿Conoces a alguien llamada Carito? Blanca. ¿Conoces a alguien llamada Caro Sánchez? Me suena. Un abrazo, Caro. Pronto vas a estar aquí, ¿eh? Pronto. Oh, uy. Hay que Ok. comprometerla, ¿eh? Hay que comprometerla. Ok. Dios es bueno y ha sido bueno. Creo que Pedro Eduardo nos estaba viendo o nos está viendo, y Flor Alcántara. Le mandamos un abrazo, un saludo. Saludos, saludos. Un abrazo y un saludo para Luz. Lucecita, te amamos. Ella también a veces se congrega con nosotros. Te amamos, Lucecita. Y bueno, también te va a tocar estar aquí, porque todos tenemos un testimonio. Ya les va a tocar a los varones la próxima semana, así es que es una bendición. Cuéntanos, Blanquita, ¿cuál es el milagro con el que Dios más te ha impactado en este tiempo? Híjole, Pati. No, pues al igual que Rafa, los milagros se han visto todos los días. Yo no necesito un milagro grande o exuberante o que llame mucho la atención. Él conoce mi corazón. A veces así soy tan de simplona, se puede decir, no sé, que me gusta, ahorita que deseas un atardecer, un amanecer, para mí un milagro. El ver, creo que hablando concretamente de mi testimonio, hasta ahorita, porque yo sé que, como dice un familiar mío, esto apenas empieza. A partir de hoy yo seguiré viendo milagros cada vez más grandes. Voy a hacer el tipo de ellos, voy a provocarlos. El milagro más hermoso que es ver mi corazón sanado, mi corazón restaurado, mi corazón pulido, mi corazón como... Yo creo que yo ni siquiera lo conocía, para ti. El corazón que tengo ahorita, creo que yo no lo conocía y nada más lo conocía a mi Dios y quería enseñármelo, quería mostrármelo. Quería mostrarme que mi corazón mucho consuelo, mucha compasión, mucha compañía, mucha palabra, mucha ayuda. Ese es el milagro y parte de mi corazón sanado. Estoy siendo testigo de que mucha gente a mi alrededor y parte de mi familia está sanando mi corazón. Así es. Cada poco a poco está sanando, como yo te dije, está como que cosiendo el corazoncito, la herida, ahí, poniendo sus caricias día a día con la palabra de Dios, dejándose acariciar por Él, Así porque es. tenemos que dejar acariciarnos por Él. Y al dejarnos acariciar por Él, es el inicio del milagro, es lo más hermoso. Es uno de los milagros que yo podría decir que ahorita, el ver mi corazón restaurado en paz. Así es. Aparte de que Dios sanó tu ansiedad, ¿verdad? Depresión. No dices, no hablas tanto y te conozco, sé que para ti las cosas materiales no son tan importantes, pero yo quiero compartir con la gente que nos está viendo que esa persecución y todo aquello que viviste fue a causa de dineros.
y a causa de esos dineros pasaron todas esas situaciones, pero también quiero compartirle a la gente que efectivamente Dios regresa 7 veces lo robado, y Dios les regala, tu marido tiene un tráiler, ¿no? Y Dios les ha ido como aumentando eso. Tenían uno y Dios les dio otro más nuevo, ¿verdad? Y ahorita, precisamente antes de conectarnos, su marido llegó con la sorpresa de que ya tienen otro camión. Entonces, sé que eres muy modesta en eso, pero aún sé que eres también muy generosa. Dios te ha enseñado a ser aún más generosa de lo que ya eras. Y mira, aquí está la prueba. No se cerró su corazón a pesar de lo sucedido. Ellos siguieron dando, y este es el fruto de la generosidad, ¿verdad? Y de que cuando uno se une al Señor, cosas así suceden, ¿no? A mí me encanta la palabra cuando dice, nos amó por el puro afecto de su voluntad. O sea, yo lo interpreto así como que porque se le dio la gana, ¿verdad? Sí, porque no. Sí. Entonces, eso me encanta a mí, porque cuando Dios pone la mano sobre alguien no la quita y no la acorta tampoco. Yo he visto esa mano sobre ustedes y sobre Rafa y su marido, que le mando un saludo, que nos está viendo. Sí, Mariana, ya vi quién eres, no te me escondas, ya sé quién eres. Pati, perdón, ¿puedo decir algo? Claro que sí. Ahorita que me acordé, bueno, Dios en ocasiones me habla en sueños y no que me asustara con algunos sueños que me daba antes, sino que tú me enseñaste a no tenerles miedo, sino a que más bien, ¿cómo me decías? Que me estaba previniendo y que a prepararme para lo que venía. Y vine aprendiendo y ya no dejaba que viniera eso. Y hace como 2 semanas, no, un poco más, como 3 semanas, empezaron a cambiar los sueños. Empecé a ver cielos despejados, a amaneceres en todo su esplendor. En ese momento supe que algo muy bueno venía, porque si ya me había prevenido en anteriores sueños, yo sabía que las promesas ya estaban por llegar al darme esos sueños. Y hace como 2 semanas yo me vi en una cima, en lo más alto de una cima, y Dios me dijo, lo hemos logrado. Y dije, wow, porque te creí, lo logramos. Así es. Ese sueño fue la confirmación y después, obviamente, vinieron todas las demás cosas. Todas las demás bendiciones. Las demás bendiciones. Fíjate, Rafa hablaba algo muy importante y es acerca de la obediencia. Y la obediencia es aplicable en todos los sentidos. Porque, por ejemplo, si Dios te estaba diciendo, perdona, y tú lo retienes, ¿qué hubiera sucedido? Ahí me hubiera quedado. No hubieras llegado a esa cima, ¿no? Para mí esa cima representa eso, ¿no? O sea, lo venciste total y completo, ¿no? Porque Dios no hace las cosas a la mitad, siempre las completa. Él lleva a cabo los planes que tiene con nosotros. Yo les digo, flojitos y cooperando, ¿verdad? Porque si nos resistimos, nos cuesta más trabajo, ¿no? Nos llevamos más tiempo. Sí, claro. No, y aparte, sufrimos más, pues suéltalo y ya, ¿no? Es como el niño, ¿no? Que ya sabe que cuando vas de visita a una casa, le tienes que devolver el juguete al dueño y estás, dámelo, y al final se lo quitas, de todos modos llora, ¿no? Entonces, pues así es, ¿no? A veces esos juguetitos que tenemos no nos sirven en la vida para nada, sino que para hacernos sufrir, pero a veces los queremos seguir reteniendo. Entonces, obediencia, como decía Rafa, es muy importante, muy importante. Yo creo que es la base de todas las cosas para seguir en el camino del Señor.
¿Hay algo más? Ya casi nos vamos a despedir. Rafa, ¿hay algo más que nos quieres compartir? Otro milagrito, otro milagro que nos quieras compartir, así uno cortito, o algo que quieras compartir con las personas, o sea. Bueno, te digo, sí, yo me identifico con Blanquita en el sentido de que las cosas simples para mí son milagros, ¿no? Y una de las cosas con las que estoy muy agradecida con el Señor es por la vida de mi esposo. Tú sabes que recién me casé, ¿no? Sí. Tengo 45 años y recién nos casamos el año pasado, acabamos de cumplir un año, y fue una promesa del Señor, ¿no? Cuando yo llego a los pies del Señor, yo tenía ya mis 2 hijos, y yo sabía que había hecho muchas cosas, había cometido mucho pecado a lo largo de mi vida, y la restauración del Señor vino, yo lo sentí así en ese momento para bendición de mis hijos, pero también sabía que había muchas cosas para mi persona, ¿no? Y eso me lo dijiste tú, ¿no? Me acuerdo cuando nos conocimos me dijiste, pero no nada más es para los demás, también es para ti, ¿no? Y bueno, hace algún tiempo nos conocimos con mi esposo y él no era cristiano, ¿no? Ya les contará él su historia, pero es parte de las bendiciones que el Señor trajo. Que el Señor trajo para mi vida y la vida de mis hijos, ¿no? Y es un camino largo, y pero es un camino hermoso lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros, ¿no? A veces la desobediencia hace que sea doloroso, pero es hermoso, ¿no? Y nosotros intentamos ser una familia obediente con el Señor, porque tenemos como anhelo en nuestro corazón, en el corazón de todos, servirle al Señor. Así. Y yo pienso que ese es el milagro más grande, poderle servir al Señor, tener el privilegio de ser vasos de honra, ¿no? Y dejar de ser vasos de uso común y convertirnos en vasos de honra para el Señor. Así es. Blanquita, ¿quieres compartirnos algo más? No, pues nada más que, como tú dices, no nos hagamos el camino más pesado. O sea, cada que tengo yo oportunidad con la gente que hablo y que me dicen, porque tengo la bendición de que siempre la gente me tiene confianza, siempre ha sido así, me platica de la nada y yo les digo, es que es tan fácil o tan difícil como querramos hacerlo. O sea, porque Él está aquí, nada más está esperando que llamemos, que le prestemos atención, y las cosas suceden inmediatamente. O sea, él no tiene ¿cómo se dice? Lista de espera. Uh-huh. O sea, él nos atiende inmediatamente. No nos dejan visto. No, para nada, al contrario, nos quiere vernos, quiere hablarnos, quiere escucharnos, quiere abrazarnos. No nos compliquemos más la vida siendo que puede ser tan fácil y tan amorosa, y más llenar de bendición a todos los demás. Así es. Bueno, pues ya casi nos despedimos. Rafa, te voy a pedir otro de los propósitos que tiene este programa. Es que dice la palabra que Jesús primero predicaba, ¿verdad? Y luego las personas creían y eran salvos. Entonces, te invito, si nos acompañas, a hacer la oración de fe. Claro que sí. Para las personas que pudieran no haber recibido al Señor en su corazón y que nos estén viendo o que tengan la posibilidad de vernos, la palabra de Dios dice que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna. Y bueno, pues quiero pedirle, si hay alguien que esté viendo
este programa y el Señor haya tocado su corazón en este momento o antes y que no haya todavía aceptado al Señor, bueno, pues quiero pedirles que cierren sus ojos y que le digan al Señor Jesús: Señor Jesús, te amo. Gracias, Señor, por permitirme presentarme delante de ti. Te reconozco como mi Salvador. Reconozco que he pecado en contra tuya, que he hecho cosas malas que no te agradan y que han hecho que mi vida sea difícil y dolorosa. Te entrego, Señor, mi vida, mi corazón, y te reconozco a ti como el camino para llegar a Dios. Reconozco que mi vida sin ti no ha sido nada y que a partir de hoy dejo que entres en mi corazón, me limpies, me transformes y me permitas amarte y conocerte. Te entrego lo que soy y te pido, Señor, que me perdones. Gracias, porque a través de tu amor habré de conocer el amor del Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por estarnos siguiendo. Si lo ves después, quiero decirte que la palabra de Dios es viva y eficaz y que en el momento que tú lo leas sabemos que vas a recibir. Bendecimos tu vida en donde quiera que te encuentres. Puedes contactarte con nosotros si tienes una petición de oración, o cualquier duda que tengas, te invitamos a compartirlo con nosotros. Somos Comunidad Cristiana Ríos de Victoria. Yo quiero agradecer a Blanquita, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo. Rafa, muchísimas gracias. Sé que el Señor no se queda con nada y sé que son mujeres de fe y que no lo hacen